Yo creo que eh, debo hacer un poco de recuento sobre mi vida, de cómo eh, estando en una comunidad indígena, de cómo voy viendo lo que pasa en, en el territorio nacional y en los resguardos indígenas en el Cauca. Hay cosas que de lo que me ha pasado, yo digo de que hay cosas de la guerrilla que a mí me quedaron para bien. Todo no fue malo. La disciplina fue algo que me quedó a mí. Soy una persona que estoy siempre a la raya, persona que me cuido. Y soy una persona que yo creo que haber pasado por esa guerrilla como pisa suave. Y soy algo que me mantiene vivo y es lo que me ha permitido preservar mi vida. Y ser muy estratégico en hacer las cosas. Hay momentos que me siento y me pongo a recordar a los comandantes ya finados, Carlos Patiño, un comandante que aprecié mucho en mis tiempos de revolucionario, al, al comandante denominado Parlante o Diomedes, el Burro o Reinel, Jaimito o Jaime por parte del Sexto Frente. Yo creo que eran comandantes que tenían muy claro la lucha para dónde iba. Y, y eran unos comandantes que la gente lo quería y lo quería mucho. Se dejaban querer de la gente porque sabían para dónde conducían esa revolución. Pero hoy cuando vemos el tal llamado proceso de paz, yo no sé cómo interpretar la palabra, pero sí termino concluyendo desde que yo creo que hubo una traición a las FARC. Una traición de que hubieron unos comandantes como Timochenko y todos los que hicieron la negociación, donde dividieron las FARC para sus conveniencias y no tuvieron en cuenta todas esas políticas que Marulanda tenía, todos esos que nos decían a nosotros. Y hoy me he dedicado a verlo desde otro ámbito. Y hay cosas que uno dice están mal. Y uno ver de que si a mí me tocara elegir entre la paz que hizo Pastrana y, y la paz de Santos, yo me quedo con la paz de Pastrana. Porque para mí la paz de Pastrana era más de frente, tenía varios enfoques y yo creo que Pastrana, a pesar de que terminaron, porque también ese tema era político, terminaron mal, pero me quedo con la paz de Pastrana y no con la de Santos. Porque yo creo que, o sea, yo que fui reclutado teniendo 13 años y que tuve que estar en los más duros combates, pasar las duras, aguantar hambre, convencido de una revolución. Y yo creo que no solo yo. Por eso es que ahora muchos jóvenes no han querido dejar las armas. Está la de Dagoberto Ramos, todas las guerrillas, la Carlos Patiño y todas las que están en el Cauca. Son jóvenes rebeldes que en algún momento se sintieron traicionados por los propios jefes. Por esos jefes que hoy se ha dado cuenta que no les interesó la vida revolucionaria, la historia de muchos combatientes que en algún momento querían estar en ese proceso de paz. O sea, eh, lo hicieron ellos, se acomodaron ellos y hoy nos dimos cuenta que eran unos comandantes, como se decía en las FARC, oligarcas, que pensaban simplemente para ellos. Hoy mire lo que se ve. Y es tanto así que decían que el pueblo colombiano, que la sociedad tenía que ser parte de esa reforma agraria, de esa reforma constitucional, ¿no? Hoy se quedaron en cosechar y en ocultar las miles de verdades, de atrocidades que cometieron al pueblo colombiano. Crearon una justicia entre narcotraficantes, entre paramilitares y guerrilla, y que obligaron al presidente Santos a hacerles una paz a su conveniencia.
Entre eso, como digo, están inmersos las comunidades indígenas como víctimas, pero unos dirigentes indígenas que hicieron parte de esos grupos guerrilleros, no de forma directa, sino como segundos o como terceros, y que fueron el brazo político de esta guerrilla, en el cual siempre tuvieron acuerdos, pero siempre se dijeron que eran víctimas, ¿no? Hoy viendo el tema de las organizaciones de víctimas, o sea, esa humillación a las víctimas, familias que perdieron, señoras que perdieron sus maridos, o señores que perdieron sus esposas, otros les falta una parte de su cuerpo, otros le mataron los hijos, otros tuvieron que abandonar las tierras por huir del conflicto y por preservar su vida. Y salir unos criminales, unos terroristas, no solo quienes están sentados en el Congreso, los senadores y representantes de la Cámara por las FARC, sino también esos segundos y esos terceros. A ratos hay momentos donde yo me pongo a pensar y todavía siento que me queda un poco de sangre y con pólvora en el corazón. Y hay momentos que me provoca volver a tomar las armas. Pero digo, no, ya no lo hago porque es una política, es una guerrilla que en este momento no sabe ni para dónde va, es una guerrilla loca, el uno para allá. Anteriormente tenía un sentido político, una dirección, ahora no, ahora se convirtió en una cantidad de bandas criminales con nombre de guerrilla. Esa no era la revolución que nosotros, pues, cuando estábamos inmersos en las FARC nos enseñaba. Hoy nos damos cuenta, muchos, de que fue una equivocación estar en las FARC. Tengo primos que estuvieron en las FARC, tengo primas, parte de mi familia siempre estuvo inmersa en las FARC. No, algunos como combatientes, otros como milicianos, otros como parte política. El que cambió la mentalidad después, de repente, fue José Antonio. Prácticamente yo, que fui el que empecé a ver de que todo que lo que nos decían el 85% era mentira y que simplemente ese 15% era verdad. Y eso hizo a que yo cambiara de mentalidad. Ver que conocí tanto estando en la guerrilla y fui alimentado también por algunos comandantes que me dijeron, José, esto pasó con documentos, con pruebas. Entonces yo dije, ¿yo qué hacía metido en esta guerrilla? Por algunos dirigentes indígenas también. Y otros que se arraigan como una garrapata en la piel de una res por no soltar, porque saben que esa piel produce una sangre y para ellos es el recurso económico. Y no pueden contarle la verdad a la comunidad. Esa verdad que la comunidad siempre le ha preguntado que si ellos estuvieron inmersos dentro de los 53 años de guerra. No, ellos nunca le van a decir. Y es una verdad que se irá a sepultar sin contar. Entonces yo lo he contado, lo poco que conozco lo he contado, entonces ya me he convertido en enemigo, ya soy un uribista de extrema derecha, que soy el caballito de batalla que cogió el uribismo para validar sus cuestionamientos. No, yo soy un hombre independiente, un hombre de postura. Y si pienso como derechista es porque entendí de que tenemos que estar en un mundo donde el que trabaja tiene derecho a tener y el que no trabaja pues tiene derecho a vivir en las condiciones que quiera vivir. Y yo quiero hacer parte de ese mundo de la competencia, de ese mundo de la innovación, de ese mundo de las oportunidades, pero siempre mirándolo desde la lógica. Y eso es a donde yo quiero ir. Tengo unos hijos, tengo una esposa, tengo una familia. ¿Y yo qué quiero? Quiero dejarle lo mejor para mis hijos. Que ellos aprendan de que las cosas se consiguen con esfuerzo, con trabajo. A mí me han cuestionado mucho porque han dicho que yo soy un uribista. Y yo sí quiero decir,
hay políticas de Uribe que a mí no me gustan, pero yo a Uribe lo miro como un héroe en el tema de emprendimiento, que Uribe es realista. Él dice el que quiere conseguir las cosas que trabaje, y yo quiero trabajar para conseguir mis cosas, y quiero aprovechar esas oportunidades que da el Estado, sin cuestionarlos, ni tragándomelas todo entera, ni diciendo que todo lo que dice el Estado está bien, porque el Estado también es violador de los derechos humanos. Y ese fue un punto de lucha de las FARC, que el Estado era el criminal, de que el Estado era el narcotraficante, de que el Estado era el que desplazaba, pero mentira que eran un Estado mmm, legítimo derecho, como el Estado colombiano, y un Estado como las FARC, un Estado subversivo que hacía similares cosas a lo que hacía el otro. Entonces, eso es lo que me lleva a mí no a ser un indígena de manipulado, no, soy un indígena que obro por mis propios pensamientos, soy un indígena que sé para dónde voy, pero como sé para dónde voy, he comenzado a crear conciencias dentro de la comunidad. Hay líderes que se han identificado conmigo, hay comunidad que se ha identificado conmigo, pero como la jurisdicción especial dice de que un joven no puede pensar diferente a sus líderes o diferente a las políticas internas, entonces el joven prácticamente no puede sobresalir porque le cortan las alas, entonces deja de volar. Es por eso que eh, el que quiera sobresalir es declarado enemigo o le hacen montajes políticos o lo colocan como carne de cañón para que algunos otros grupos lo asesinen. Ese es algo que de forma constante se vive en las comunidades indígenas. Pero José Antonio Vitonadas siempre irá a ser un indígena con pensamientos de derecha. Siempre irá a ser un indígena enfocado en que la derecha es el camino al emprendimiento, respetando las ideologías, porque yo creo que hoy nos hemos encontrado de que hay una política extremista que simplemente te dices que lo que piensas tú es la razón y lo que piensa el otro no. Yo creo que si ponemos esos pensamientos sobre la mesa y los comenzamos a debatir, nos damos cuenta de que así este sea mi enemigo, tiene razón en algunas cosas. Veamos, yo creo que es poner los pensamientos sobre la mesa y ponerlo a consideración del pueblo, pero aquí a nadie le interesa el pueblo, aquí a todos le interesan sus intereses personales. Y eso es lo que he visto, pero yo volver a las armas en cuando me han hecho ofertas, no, porque siento que fue un camino perdido, de que es poner la palabra, poner la discusión y poner las ideas sobre la mesa a discusión. Y eso es lo que hoy quiero hacer yo. Y como siempre he dicho, a los líderes indígenas, al Consejo Regional, a las otras autoridades, son celosos porque otro está creando un cabildo dentro de otro resguardo indígena. En mi política no. En mi política no va que otro resguardo se cree dentro de otro resguardo. No, hay que respetar eso. A pesar de que el CRIC es mi enemigo, pero yo respeto algunos lineamientos de ellos porque me siento muy identificado con la organización indígena, pero quien lo ha prostituido son unos dirigentes que lo han utilizado para intereses personales de ellos. Entonces,